Buen día. Uno de los elementos que estábamos discutiendo en las clases era sobre esas conversiones que las rotulamos así, pero que también se pueden entender como la reescritura de una fracción a un número decimal con su respectivo proceso o de un número decimal a una fracción. O de pronto lo encontrarán como la fracción generatriz de un número decimal. Una de las preguntas que surgía dentro de la sesión era por qué se utilizaba ese método y si siempre era así con este tipo de números, hablando de la conversión o la reescritura de un número decimal a una fracción y de un decimal puro, decimal periódico puro, a una fracción. Entonces nosotros, en el caso del decimal que es finito, nosotros hacemos la escritura de los dígitos que conforman el número decimal, en este caso 9 y 2, 9 y 2 en el numerador, y el denominador va a ser una potencia de 10. ¿De qué depende esa potencia? Pues del número de dígitos que haya o que formen parte de ese número decimal. En este caso, pues hay solo una cifra decimal, por lo tanto tendremos un 0 en el denominador y se procede a simplificar. En este caso tenemos dos cifras en el número decimal, por lo tanto tendremos dos ceros en el denominador. Pero es diferente cuando tenemos el número decimal periódico puro, porque en el decimal periódico puro también anotamos las cifras, pero debemos fijarnos en cuál es la parte entera de ese número. En este caso, la parte entera son las unidades y decenas del número que estoy trabajando, pues en este caso solo tengo 3 unidades y eso va a ser lo que le reste al numerador. Ahora, en segundo lugar, por cada dígito que yo tenga formando el periodo, voy a anotar un 9 en el denominador. Si tengo dos dígitos que hacen parte del periodo, tengo dos 9 en el denominador. Pero teóricamente, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque nosotros debemos partir de que se crea una ecuación. Cuando yo tengo un número decimal, en este caso 9,42, que es un número decimal finito, yo requiero conocer cuál es la x o cuál es el número racional, cuál es la fracción que corresponde a ese número. Por lo tanto, vamos a usar la propiedad uniforme de la ecuación para hallar esa incógnita que es en este caso x. Entonces, ¿qué hacemos? La propiedad uniforme nos dice que si yo tengo dos cosas iguales, en este caso la primera igualdad, al agregar, multiplicar, restar o dividir a ambos lados de la ecuación, pues voy a seguir manteniendo cosas iguales. Entonces, si tengo 9,42 y multiplico por 100, por 10 o por 1000, pues los resultados se van a mantener dentro de la igualdad. Entonces, vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque necesito convertir este número decimal a un número entero. Para convertirlo en entero tendría que desplazar entre comillas esta coma, dos espacios, ¿verdad? Por ende, si voy a desplazarla a la derecha un espacio, multiplico por 10. Al multiplicar por 100 estoy garantizando que se desplaza dos espacios la coma. Entonces, si yo multiplico, si usted quiere usar la calculadora, hágalo. Si lo quiere hacer a mano, hágalo. 9,42 por 100 me da 942. Y como multipliqué al lado izquierdo de la igualdad, también tengo que multiplicar al lado derecho de la igualdad. En este caso, pues me quedará x por 100 o 100x, que es exactamente lo mismo. Recordemos que cuando tengo 100x, es que estoy multiplicando al 100 con la x. Por lo tanto, si quiero despejar la incógnita x, entonces lo que hago es, este 100 que estaba multiplicando pasa al otro lado con su operación opuesta, en este caso, pues dividir, hacer la división. Entonces me quedará 942 sobre 100. Si yo veo que puedo simplificar esa fracción, la simplifico, si no, pues la dejo hasta ahí. Como se dan cuenta, hemos utilizado la ecuación para poder establecer o encontrar cuál es el número fraccionario que se corresponde con el número decimal 9,42. En el ejemplo, en el ejercicio, en el caso que tenemos un número decimal periódico puro, como es el caso 2,45454545 y así sucesivamente, lo que vamos a hacer es multiplicar también por 10, por 100 o por 1000 según el número de cifras que yo tenga dentro del periodo. En este caso, si ustedes se fijan, el periodo está dado por 4 y 5. Como tengo
la cifra del 4 y la cifra del 5, entonces vamos a multiplicar por 100 para poder hacer el desplazamiento de la coma, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico 2,45 periódico por 100, se convierte en el número 245, como lo tenemos acá, 45 periódico. ¿Por qué sigue saliendo el 45 periódico? Pues porque, reitero, al ser un número periódico tengo infinitos 45. Entonces, cuando multiplico, desplazo la coma, pero en ningún momento va a desaparecer mi periodo. X por 100, pues ya sabemos que es 100x. Luego, entonces aquí ya hablamos de dos ecuaciones. La primera ecuación, que es la ecuación original, que me dice, quiero encontrar cuál es la fracción que se corresponde con el número periódico puro 2,45, y la segunda, que es esta que tenemos acá, en donde yo ya he multiplicado, ¿verdad? El número decimal periódico puro por 100, por 10 o por 1000 para poder desplazar la coma unos espacios, ¿verdad? Entonces tenemos de la ecuación 2, que es esta última, como lo vemos acá, 245 menos 45 periódico igual a 100x, le voy a restar la ecuación 1. Entonces voy a restar 2,45 igual a x. Cuando yo resuelvo esto, entonces a 100x, ¿cierto? Digamos, tengo 100 cuadernos y le resto un cuaderno o una x, porque sola está la x solita, eso me da 99x, ¿verdad? Y si a 245,45 periódico le resto 2,45 periódico, este 45 periódico se va a anular con este 45 periódico. Por lo tanto, restando los periodos, me queda en 0 la parte decimal y ya me queda el número entero 245 menos 2, 243. Que reescrito me va a quedar 243 sobre 99. Si vemos que podemos simplificar, simplificamos, de lo contrario lo dejamos hasta ahí. En otro ejemplo tenemos el número decimal periódico mixto. Es mixto porque el periodo no inicia después de la coma, sino una o dos cifras después de ese número decimal. En este caso el número periódico o la cifra periódica es 4. Entonces aquí tenemos que hacer dos pasos atendiendo a lo que ya se dijo. El primer paso es reescribir o convertir este número, que es decimal periódico mixto, a puro. Para eso lo primero que vamos a hacer, volviendo otra vez a acudir a la propiedad uniforme de la ecuación, es multiplicar este número decimal por 10 para garantizar que ya no voy a tener un número mixto, sino voy a tener un número periódico puro. ¿Por qué por 10? Porque tengo solo una cifra, en este caso el 8, que no hace parte del periodo. En este caso acá vemos el 8. El 8, como no hace parte del periodo, solo una cifra, multiplico por 10. Si fueran dos cifras, entonces multiplico por 100, si fueran tres cifras por 1000 y así sucesivamente. ¿Qué ecuación me queda? Convertida en un número o equivalente al número decimal periódico puro. 328,4 periódico, igual a 10x. Esta va a venir siendo mi primera ecuación, comparada con el ejercicio anterior. Y es a partir de esta que nosotros volvemos a replicar el proceso de multiplicar por una potencia de 10 para convertir este número o para separar el periodo de la parte entera, y procedemos posteriormente a hacer la respectiva resta. Entonces tenemos 328,4 igual a 10x. Por propiedad uniforme vamos a multiplicar por 10 a ambos lados de la igualdad para garantizar que pueda tomar uno de los cuatro del periodo. En este caso, pues 3284 es el resultado que me queda de multiplicar y sigo conservando el periodo, si ustedes se fijan. Y de 10 por 10, pues me da 100x. Ya tengo en amarillo la ecuación 2, tengo en verde la ecuación 1. Voy a proceder a hacer la resta. A 100x le resto 10x, me quedan 90x. A 3284,4 periódico le resto 328,4, que como ya sabemos es el número que corresponde al número periódico puro convertido. Y al hacer la resta nos damos cuenta que 4 periódico restado con 4 periódico me da 0.
se cancelan, se anulan esos dos periodos. Y luego hago la resta entre enteros, 3.284 menos 328, 2.956. Si ustedes quieren corroborar, lo pueden hacer, por supuesto, utilizando la división, el proceso a mano o en su defecto en calculadora. Si usted hace la respectiva resta, reescribe esto como una ecuación, entonces les va a quedar la fracción 2.956 dividido en 90, ¿cierto? Y cuando usted resuelve esa operación, pues se devuelve nuevamente al número decimal 32,8 con 4 periódico. Si lo quieren simplificar, entonces vemos que los dos son números pares, podemos dividir entre 2, 2.956 dividido entre 2. En este caso nos da 1.478 y 90 dividido en 2, 45. Y esa será pues la mínima expresión. Espero que les hubiese quedado claro. Fíjense que hay una serie de pasos y que estamos utilizando la idea de ecuación para que podamos entender por qué se utiliza este algoritmo. Gracias.